gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda cada día a las 20 horas aquí en las pantallas de Vive. Gracias a la gente que debate a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar del ego, por lo tanto el hashtag es CDD-ego, o como lo prefiere mucha gente, a través de WhatsApp, Facebook, incluso la gente que nos llama, ahí un poquito de paciencia, siempre le decimos lo mismo, porque no siempre podemos atender todas las llamadas. Siempre en este programa vamos a saludar a la gente de regiones del sur, del centro, del norte, que se acuerdan del señor Schilling. Sobre todo los del centro-centro. ¿Sí? ¿Cómo está Mario Schilling? Muy bien, pues ya que vamos a hablar del ego, yo quise lucirme trayendo un libro de mi autoría. No, pero este libro es para sortearlo entre los televidentes que nos escriban y digan, yo quiero el libro. ¿Ese fue un libro que tú escribiste? Chile. Sí, está en librería. ¿Sí? Vale menos de 10 lucas, así que... ¿Récord de ventas? ¿Récord de ventas? Sí, 2 ediciones, 2000 ejemplares, pero acá estamos, listos para regalar el libro Manual de Mediación, Resolución de Conflictos. Bien. Para los primeros que nos escriban a través de WhatsApp, ahí, yo quiero el libro del señor Schilling, no estoy muy de acuerdo con él, pero quiero el libro, para conocerlo mejor, le damos a... Ahí nos escribe sus teléfonos, sus direcciones y se lo mandamos. Y lo invitamos, le entregamos el libro autografiado e invitado. Bien. Vivian Mayra, gracias por estar con nosotros, Gracias uno de blanco. Sí, gracias a ti, Agustín, muchísimas gracias. Muchas blanco, gracias blanco total. Roberto Álamos. Gracias, Agustín, por la invitación. ¿Dónde es el cóctel hoy? Y por respeto a la teleaudiencia. No me sentaste al lado de una buena moza, pero sí un muy buen amigo. Antonio Neme. Yo la verdad que no sé qué regalar, pero les quiero regalar una anécdota. Tenía un amigo argentino que vivía en Santiago y un día me dijo, vamos a la punta del Cerro Manquehue. Y yo le dije, ¿para qué? Acompáñame. Y subimos a la punta del Cerro Manquehue y cuando estábamos en la punta, él miró Santiago y yo le dije, ¿pero por qué estamos acá? Porque yo quería saber cómo se veía Santiago sin mí. Ese es el ego, ¿o no? ¿Le parece malo el ego a usted? No me parece malo. Yo creo que el ego forma parte... Es bueno el ego, dice usted. No, lo que pasa es que entonces, todo... bueno, no, malo, no, lo que pasa, quiero explicar. Lo que pasa, usted es más inconsistente que una mayonesa. No. Todos los excesos son malos. Todos los excesos son malos. El ego forma parte del ser humano, como la envidia, como la misericordia, en fin. Todos los extremos son malos. El ego forma parte de uno. Unos tienen más ego, otros tienen menos ego. Punto. Pero hay un ego positivo, un ego negativo. Per se el ego es bueno, per se el ego es malo, da lo mismo. Roberto Álamo. No, el ego, a ver, depende de la mirada, hacia Occidente u Oriente. El ego, si tú lo visualizas como una forma que tiene el individuo para vincularse en un colectivo,
está perfecto, porque las personas tienen un carácter, una forma de ser, una individualidad. Desde esa individualidad, si tú te contactas, te relacionas, te vinculas con la sociedad, no tiene nada de malo. Distinto es la mirada oriente, que te invita a deshacerte del ego. ¿Vivian? ¿Y usted, perdón, ¿usted se siente más identificado con la mirada oriente, occidente? ¿Por qué lado está usted? El justo medio. Medio, ¿Usted eso dónde te iba a está? decir, Justo mitad y medio. mitad. En el Medio Oriente. En el Medio Oriente. No se la jugó con nada. En el Medio Oriente. ¿Vivian? Bueno, el ego, el punto de quiebre está cuando hay una distorsión de la realidad en el ego. ¿Ah? Tener la capacidad de ver de verdad quiénes somos, dónde estamos, cuánto debemos contribuir a este colectivo, como dices tú, cómo debemos relacionarnos, ¿no? Si sentimos que somos probablemente los mejores, vamos a tener una distorsión de la realidad. Disculpa, eso no es ego, eso es egocentrismo, que después lo podemos conversar, pero el ego duro y puro es un poco la forma como una persona con características individuales se vincula en un colectivo. Exactamente. El egocentrismo es la distorsión que tú dices. Esa interrupción de algo fue puro ego. Claro. Por lo cual pido disculpas. Claro, porque perdona, tú te quieres querías una escuchar a ti aclaración. mismo, entonces por eso no escuchas al otro. Te pido disculpas. ¿ya? Te disculpo. Fueron muy humildes. Te disculpo de corazón. Le bajó el ego ahora. Le bajo el ego, lo disculpo de corazón. Continúe, doña Aurora. Una No, falsa. a lo que iba, digamos, es que el punto, digamos, el punto negativo, el punto de inflexión es cuando hay una distorsión de la realidad. Es Repito. que la distorsión de la realidad puede ser absolutamente subjetiva, porque la frase que tú dijiste, a la cual Roberto Álamo dijo eso, egocentrismo, somos los mejores, es una frase que incluso se ha escuchado en el deporte, y es una manera de alguna manera... de protegerte ante la inseguridad. Y entonces no necesariamente No, para el que la escucha seguramente En el va a ser deporte- ego, en el pero deporte- para otros no En lo el va a deporte ser. el ego puede ser un incentivo también. Un motor de desarrollo. Claro, Madre Chile es claro. lógico, ¿sí? Yo pienso que el ego es la raíz de todos los males. Justamente el creerse la muerte, el creerse superior a los demás, el anteponer su yo frente a cualquier otra cosa, se empieza a acercar al narcisismo. Y el narcisismo es un enemigo profundo de la convivencia humana y de la empatía. Pero el ego es producto del desconocimiento de sí mismo. Si uno se conoce a sí mismo, el primer principio básico que descubrió Heráclito de Éfeso era panta rei, todo cambia. No nos podemos bañar 2 veces en el mismo río. Ni siquiera nosotros somos los mismos de lo que fuimos antes. Es decir, si pensamos en Vivian cuando tenía 15 años o cuando era hace la semana pasada, no es la misma de lo que es ahora. Vamos cambiando, cambia nuestra experiencia, nuestra manera de pensar, nuestras células se renuevan, nuestras circunstancias van cambiando, nuestro yo incluso es un yo ilegítimo. ¿Pero qué es porque el ego? Es un yo que va avanzando. ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego? Es el falso conocimiento de sí mismo y la falsa autoconfianza de que nosotros somos mejores que el resto. Ese es el concepto Exceso de autoestima. que tengo yo en forma natural y espontánea de lo que es el ego. No tengo una definición de la rabia ni una Se definición notó que no tenía una psicológica. definición. Está tremendamente enredado, no entendí nada. Pero ya se lo Porque vamos tú a estás aclarar. confundiendo ego con egocentrismo, con narcisismo. Ego es una cosa, egocentrismo es otra cosa, narcisismo es otra cosa, narcisismo maligno es otra cosa. Por eso estamos hablando de ego. El ego, lo que la gente naturalmente conoce por ego, es simplemente una Mira, aquí yo tengo una definición visión para que se deje de narcisa. pelear Roberto Álamo. El Álamo. En la psicología, según Freud, la instancia psíquica que se reconoce como el yo, que controla instintos, es el ello. Pero eso es distinto. Y los ideales es el super Es que- ego. es que ¿Por qué Freud parto- Y la habla- realidad del habla mundo del exterior. yo, Perdón, el ¿por ello, qué el parto superior. de la definición? Porque si partimos que el ego es raíz de todos los males, como tú lo dices, Así el es. ego a todo evento sería negativo. Si partimos de la definición de Freud, que es el conocimiento equilibrado del yo, empezamos a matizar que no es raíz de todos los males. Pero para Porque, nada. ¿dónde está el tema? Busquemos el, Perdón, sentido que no, tiene el ego. pues, no- según no es a ti solo que te de- gusta, pero- ti que te gusta mencionar harto el Evangelio, la Biblia, a Me mí encanta. también. Hay una definición que me gusta mucho respecto, no dice específicamente ego, dice así:
ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Qué bonito. Sí, son frases que No, tú es que son las frases que no le gustan al en señor Village, Álamo, porque lo puedes comprar por muy poca plata. No. Es que Frase- es interesante la frase porque escúchame. te guste o no te guste la frase, porque a ti no te gusta, pues, cada vez que le mencionas Sí, el llegó Chile, peleador hoy día. cada vez que le mencionas Chile pareciera que le viene una fogata debajo del asiento del señor Álamo. Pero además está minimizando un sabio de la Biblia y comparándolo con un farsante. No, pero es que es interesante. Vamos a la frase. Si No es uno, Coelho, si uno pues. tiene un concepto equilibrado de sí mismo, no más allá, no más arriba, ni tampoco más abajo que la baja autoestima, nos podríamos acercar a ese concepto un poco que tú hablas del yo de Freud, necesariamente. Lo que pasa es que pero Chillen dice otra cosa, dice no, el ego por default el ego es malo, es raíz de todos los males. Pero dime una cosa, para ser práctico, porque aquí podemos nosotros hablar sobre un montón de temas y va a ser inconducente solamente en hacer palabras bonitas. Por eso tenemos ¿Qué sería que una... estar de acuerdo. Para ti. Perdón, ¿puedo terminar, Mario? ¿Qué sería de una persona sin ego o de una sociedad sin ego? ¿Es viable eso? A mi juicio es inviable. Seríamos anacoretas, estaríamos viviendo en un cerro solamente contemplando. ¿Te fijas? Entonces, a ver, Nietzsche dijo algo que me pareció interesante, como están hablando de definiciones, tú citaste Me gusta a un Nietzsche. autor, Freud creo que fue, ¿no? Sí. Don Mario citó a otro y tú citaste a otro, en fin, tú me imagino que vas a citar a un cuarto. Alguien relacionado con la Iglesia Claro, Católica. Nietzsche dijo, claro, Son Neme no Nietzsche cita dijo, a nadie. Dios no existe, Nietzsche no dijo eso. Dijo, mató a Dios. dijo Gott ist tot. Claro. Dios ha muerto. Dios ha muerto, Dios está muerto. Dijo, yo no puedo concebir la existencia de un Dios, porque si existe un Dios, ¿qué sería de mí? Por lo tanto, yo digo, Dios murió y el hombre ahora es libre. A la gente que lo está viendo en casa le quedó súper claro. ¿Eh? Como Te él lo estaba juro. hablando de aplicaciones No, eso prácticas, dijo. así lo dijo. Echa la delante. culpa a Nietzsche. Oye, yo- ¿Qué significa Lo que eso? tú Bien estabas hablando cortito, delante de Antonio. Sí, reflexión y bien filosofía. cortito. Vamos a te lo ejemplos resumo prácticos. para que lo Te entiendas tú. contradijiste contigo mismo. Para que pero tú lo bueno. entiendas, te lo voy a resumir. Mira, Mira, eso es. Oye, no, por pero favor, Dios- no. O sea, está diciendo, mira, Diez- es tan elevado lo que estoy déjame diciendo. déjame terminar. Exacto, tengo que bajar en términos Mario, como para imbéciles. Mario, déjalo déjame terminar, déjalo terminar. Señor Álamo, Déjame señor Álamo, terminar. usted llegó Entonces, demasiado enfurecido. a No este puede programa. coexistir Dios y el ego. En el fondo está diciendo eso. Porque si Dios existe, nosotros tenemos que estar subordinados a Dios. ¿Cierto? Por lo tanto, si estamos subordinados a Dios, no tenemos libertad. Por lo tanto, si Dios muere, ¿cierto? El ser humano ocupa el lugar de Dios. Eso en el fondo Mire, solo para la aclararle, lectura porque que, yo- que se hace de la frase Antonio de Nietzsche. Neme. Solo para aclararte, porque yo leo Nietzsche antes de los 15 años, conozco más a Nietzsche que Sí, mi eres un- abuelo. eres un que mi nihilista, abuelo, un nihilista, sí. El concepto del Dios ha muerto de Nietzsche viene post-Darwin, justamente. Tras el origen de las especies, se logra demostrar científicamente que no existe un Dios creador. Para Nietzsche, que viene de un ámbito cristiano, hijo de un pastor protestante, muere este concepto de Dios creador. Ese es el Dios ha muerto que quiere hablar Nietzsche. Y por eso habla Pero para que el hombre del ocupe el lugar superhombre. de Dios, El claro. superhombre porque empieza a hacerse cargo la humanidad Perfecto. sin la presencia de este Dios creador. Si Nietzsche hubiera conocido al budismo, precisamente no habría sido ateo, porque el Si budismo, quiere, por hablamos ejemplo, de no considera un Dios creador, sino que incluso no se habla de creación, se habla de manifestación. Ya, pero eso no Perdona. es el tema que nos convoca. Sí. Antonio Neme. Perdón, yo estoy súper afligido, estoy, no sé, tengo un problema de contradicción. Pues yo siendo un hombre de profunda fe y muy católico, yo podría decir hoy día que Dios es un ser que tiene un gran ego. ¿Por qué? Porque Dios siempre dice que a Él le pidan las cosas, no a través de la Virgen María, a través de los... No, Él quiere que uno se comunique directamente con Él. ¿Eso podría interpretarse como ego? Esa es la pregunta que yo me hago. Esa es la pregunta que yo me hago. Porque, por ejemplo, en algunos momentos Jesús estuvo predicando y llegó alguien y le dijo, Jesús, está tu madre aquí afuera, con tu prima, qué sé yo, y él le dijo, mi madre y mi sobrino y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Eso lo dice la Biblia. Pero el Señor Dios, Jehová, quiere que a Él le pidamos las cosas, no a través de los santos, a través de las vírgenes,
Entonces, eso sería un ser O a través con de un- los pastores. con un ego grande. Esa es mi pregunta. No sé, me entra una contradicción. A ver, yo no quiero entrar en un debate. Pero es que Dios es Dios. No quiero entrar en un debate. Sí, por eso, pero Dios quiere que a él le Sí, digan las pero cosas. un debate porque donde- Dios. Pero la Iglesia Debería Católica, entrar. la Iglesia No, no, no. Católica muchas veces cae en contradicciones. No, pero espera un poco. Pero ¿Te no, fijas? es- Que el objetivo del programa de hoy es hablar del ego. hablar del ego. O sea, no entrar en un debate teológico, porque yo tendría que decir que tú estás en un error teológico. Entonces, el error teológico es, Jesús también dijo, nadie llega al Padre sino a través mío. Entonces, claro. no digas que hay señal directa, colocó un mediador. Pero no quiero entrar en ese tema, porque no es el que nos convoca un tema teológico aquí. Lo que nos convoca es Podría ser si para el otro ego programa. necesariamente es, como lo dice Schilling, Quiero colocar un problema. perdón, Sí. como lo dice Schilling, dice, el ego A por ver. esencia es malo. Colo- O algunos dicen, lo que pasa es que el ego que tiene el señor Álamo es tan alto y le meten un juicio calificativo para que, juzgándolo, y uno podría decir no. Lo que pasa es que la autoestima que él tiene, es Sí. un tema importante, Sí. la autoestima que él tiene es adecuada al desarrollo de él como ser humano. Lo que pasa es que uno puede tener una baja autoestima y considerar que el señor Álamo tiene un ego de este porte. Entonces, por eso Agustín, digo que hasta qué punto... Agustín, perdón, pero coloquemos una cosa práctica. Es una cosa práctica. La Teletón. La Teletón. Cuando yo estaba en Canal 13 era pero Voz Populi. Debajo del escenario eran cuchilladas que se pegaban los artistas porque querían salir en horarios prime. ¿Esa sería una lucha de egos? Eso podría ser una lucha de egos. Claro. Podría ser pero ¿Sí? una persona que puede tener una baja autoestima puede calificar a las personas que tienen una estima equilibrada de ególatras, porque él tiene una baja estima. Por eso yo digo, ¿hasta qué punto es subjetivo el concepto? ¿Dónde uno puede decir realmente esta persona es ególatra? ¿Qué características tendría que para ya no irnos a la subjetividad de la palabra ego, pero qué características tendría que tener una ¿Puedo persona responder? ególatra? Porque creo que eso contribuye mucho a la gente que nos ve en este programa. ¿Puedo responder eso? Simplemente es No lo puedo. contrario del altruismo, lo contrario de la empatía. La persona que es altruista antepone el interés de los demás por el suyo propio. Volviendo nuevamente al Evangelio que tanto les gusta, Jesucristo cuando lava los pies de los apóstoles, dijo y dice, vine a servir al mundo, y el que sirve a los demás es el primero en la fila, digamos, diciéndolo en términos bastante coloquiales. Cuando tú tienes altruismo, cuando tú tienes empatía, tu ego disminuye. En cambio, cuando los demás valen callampín, ¿ah? No valen Bombín. nada. Claro, haces cualquier cosa, puedes matar a los demás, puedes robar, puedes estafar. Los estafadores, por ejemplo, son personas con un ego gigante, que están pensando en sí mismos más que el daño que pueden tener el resto de las personas. El ladrón, el asesino, el hombre adúltero, por ejemplo, la mujer adúltera, le importa su satisfacción yo creo- más que el daño que puede provocar a Vivian, los demás. Vivian, para que... Entonces, porque no, de aquí ahí, puro de hombre, ahí es que aquí- viene. No, dale a Roberto que está ese esperando, ego después es como el habla. deseo de recibir sin compartir. Quiero todo para mí. Amoroso. Eso creo- lo dice la cábala que yo estábamos creo- conversando justamente. Sí, claro, pero yo creo que el nuevamente deseo de estás recibir y yo no creo que nuevamente compartir. estás confundiendo los conceptos. ¿Por qué? Un egocéntrico es una persona que cree que todo y todos giran alrededor de él y están subordinados a él. Una persona que estafa es un sociópata que no empatiza con las víctimas. Es una persona que no siente el dolor de los demás. Entonces, si el egocentrismo, podemos también hablar de personas egocéntricas y podemos hablar de sociedades egocéntricas también. Yo creo que eso estamos viendo nosotros una sociedad egocéntrica. Una sociedad egocéntrica es una sociedad que solamente se mira a sí mismo, el individuo se mira a sí mismo sin contemplar la necesidad de los demás. Por ejemplo, cuando se sube a la micro, una mujer embarazada, la gente agarra el celular, agarra un libro, se pone a leer el diario y mira para otro lado y no da el asiento a un anciano, a una mujer embarazada, qué sé. Entonces, estamos nosotros viviendo una sociedad enferma a mi juicio. ¿Cómo lo Vivian, mejoramos? Vivian, Eso es materia de otro programa. Mira, estoy de acuerdo con Roberto en los términos del análisis de nuestra sociedad y creo que está muy ligado al tema del ego. ¿Ah? El ego, en el fondo, que hace que cada uno se vea a sí mismo y no vea más allá. ¿Ah? Que tenga, digamos, centrado toda su energía puesta en sus
propios deseos, objetivos, metas, intereses, etcétera, y no ver al más allá. Y ahí tocando un poco el tema que tocó nuestro amigo Neme, que tiene que ver con Dios, en el fondo el punto es al revés. ¿Qué soy yo sin Dios presente? ¿Soy capaz de realizar lo que puedo realizar sin su gracia, sin su bendición, mirándolo desde la fe? Yo creo que ahí está la pregunta, no es si Dios es el ególatra, es si nosotros somos lo suficientemente sencillos o nos alejamos de la sencillez a través del egocentrismo, pensando que somos capaces de todo sin algo superior. Y en eso yo creo en algo superior, cuando uno es capaz, digamos, de realizar algo especial. Me ha pesado la pregunta, pero ¿la Iglesia ha actuado con ego? No solamente con ego. La Iglesia ha actuado... Porque ustedes la tocan como un referente. Pero la Iglesia ha actuado con ego, ha estado errática, en fin, tiene una serie estamos hablando del ego. Una La iglesia es una iglesia persona. que de alguna manera ha manifestado una supremacía valórica por sobre los demás, porque eso podría tender a un ego. ¿Ha actuado de esa manera o ha sido una iglesia que ha servido en la necesidad del drama social? ¿Qué piensan de eso? Porque tocan el tema de la religión, tocan el tema de Dios, tocan el tema de la iglesia, porque ¿acaso esto no está exento en la iglesia? Sí, yo creo que tú tienes razón. Incluso yo te diría que en primer lugar habría que separar lo que es la iglesia de Dios. Son dos conceptos distintos. Uno es la fe que tú tienes en Dios y otra cosa es la iglesia que está compuesta por seres humanos que se equivocan, que tienen errores y que tienen quizás miradas egoístas o en el fondo discriminadoras. Entonces yo creo que no soy yo la indicada, digamos, para hacer un juicio ni un análisis exhaustivo de lo que es la diferencia entre uno y otro, pero sí haría una diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es Dios. Y a mi juicio, siendo católica y todo, yo creo que sí, efectivamente se ha cometido errores en mirar a otros como seres equivocados, porque finalmente, ¿quién tiene la razón? Todos podemos tener la razón desde la mirada, desde la experiencia, desde las creencias, desde los valores, desde las formas de vida de cada uno y ninguno es mejor que el otro, es solamente distinto. Perdón, me sigue llamando la atención y me llama la atención hasta el día de hoy de que hayan personas inteligentes como ustedes que puedan seguir siendo católicos. Porque es una organización que Oye, ha sido... te voy a pegar un tarjetazo de pero te nuevo. voy a decir con mucho argumento. Es una organización que durante 2000 años ha torturado gente, perseguido a científicos, se ha robado... Todos los católicos. La iglesia como institución. Por eso Vayan separa al la Vaticano. iglesia de Dios. Se han robado cantidad de dinero. Disculpa, Mario, ¿qué iglesia se salva? Yo creo que ninguna. Y si Dios... Para que no los indiques. Y si Dios existiera... Y si Dios fuera bueno, no tendría esa institución que es una organización criminal terrorista como representante de él. Ese Dios no puede existir en ese tipo de institución, a menos de que ustedes le recen a Satanás. Pero tú estás hablando como agnóstico, con Mario. No. Está hablando a través del ego. ¿Por qué? A través Porque de una persona respetuosa, por último, respeta el sentimiento de los demás. Y tú en este minuto estás hiriendo el sentimiento de mucha gente. Yo no soy católico, pero respeto a las personas que profesan la religión católica. Yo estoy invitando a la gente a que cuestione sus creencias. Y eso es legítimo desde un punto de vista ético. ¿Y por qué tiene que revisen lo que están siguiendo. No, pero ¿por qué tiene que cuestionar? Lean la historia de la Iglesia Católica. ¿Por qué tiene que cuestionar sus creencias? ¿Por qué las creencias de una persona que nos está viendo en este programa tienen que alinearse a tu pensamiento? No tienen que alinearse a mi pensamiento. Pero que tú hablas de cuestionar las creencias. Pero es legítimo, y estoy haciendo uso de mi garantía constitucional de libertad de opinión. Mi libertad de opinión es que esa es una iglesia que durante 2000 años ha perseguido gente, ha matado personas. El Santo Tribunal de la Inquisición, vayan a Perú, era una cámara de tortura, era peor que Pinochet, era peor que Hitler. Antonio Neme no me ha contestado la pregunta. Mientras tanto, si usted quiere comprar un vehículo, la mejor opción es Chevrolet y el mejor líder, lejos, por masacre, Inalco. Ahí encontrará usted una gama de vehículos todoterreno. Imagínense esa camioneta. Esa sí que tiene ego, esa camioneta, señor Chile. Mire cómo salta por el charco. Con un CAE súper barato, carga no equivalente, comisiones, intereses, todo incluido. Y lo que es mejor, o sea, a lo mejor no tiene tiempo para ir a Inalco, no se preocupe. En www.inalco.cl encontrará
la atención online, líder en General Motors. Por Antonio eso, Neme. perdón, por eso quería retomar el tema que... La palabra, señor Neme. ¿eh? No, sabéis que yo me amurré, no tengo opinión. Pero señor Neme, usted Es es que serio, abogado. me- Este Cualquiera programa- se amurra con Mario Chile, No, pero me yo amurré, tenía me toda amurré, razón. te prometo, Yo mira. también. Ya, hable cuando usted, el programa Yo, se acabó. yo me amurré, Claro. no tengo opinión. Yo te voy a decir Corta una el sola cosa, Mario. Diga, excomúlgueme. No. Yo soy hombre de misa diaria. Diaria. Y cuando no voy a misa me falta algo. Para mí la misa es como el pan espiritual. Para mí es un día distinto cuando yo voy a misa. Interprétalo como tú quieras. Pero soy ¿Has de misa visto, diaria. ¿Has visto el ego dentro de la iglesia? Por ¿Y supuesto. de qué forma? Dan unos ejemplos. Hay curas que de repente se creen la muerte, po. Se creen ellos los protagonistas de esta cuestión, po. ¿Qué le falta a la iglesia para tener una conexión con la ciudadanía? Si que tú haces una crítica que Sí. hay un ego ahí Sí. y la gente lo percibe desde lejos. ¿Qué tendría que hacer la iglesia para adherir más creyentes que no son los que se quieren ir donde el señor Chile? Mira, la iglesia tendría que hacer, ¿sabes qué? Lo que está haciendo el padre Berrío en Antofagasta. No. Heriste la susceptibilidad de... Roberto, ¿tú Ah, crees que Convivir también más hay con la un ego? pobreza. Mira, yo conocí, Porque se fue al otro me extremo. tocó conocer al cura Silva a mí, al que escribía, creo, no sé si en el Canal 13? Mercurio, Canal Que 13. se intentó suicidar. Tenía depresión, Sí, sí. él era de manicure y de barbero. Así es. Y lo encontrabas tú generalmente los fines de semana en una prestigiosa pastelería en Pedro Valdivia comprando tortita para ir a comérsela y tomar tecito con la señora del sector oriente. Así es. Entonces una vez le pregunté, bueno, ¿esto está en línea o no está en línea con el mensaje de Cristo? No hablemos de la Iglesia Católica, el mensaje de Cristo. Me dijo, yo no hice los votos de pobreza, punto. Entonces, claro, si tú dices que eso es ego, no es ego, ¿cómo lo interpretas? Pero claramente para mí hay una disonancia ahí. Lo de Berrío Cego, Lo de Río es, mira, yo respeto al cura de Río porque creo que tuvo la valentía de irse en contra de la institución de la Iglesia Católica, decir las cosas como son, lo encuentro bastante valiente, pero querer imponer un modelo de vida, ¿cierto?, en función de la pobreza, yo lo encuentro que no corresponde porque para mí la pobreza no tiene ninguna virtud. ¿Hay un ego de pensamiento también? ¿En quién? Te pregunto yo. ¿De parte de quién? Te pregunto en ese caso, ¿hay un ego de pensamiento? Porque hay personas que pueden tener un modelo del voto de pobreza, mira, pero de alguna manera se pueden considerar que lo soy- que están diciendo es superior a los demás. O sea, imítenme claro, a mí. Yo para creo que mí hay un Te dolor. estoy haciendo esa pregunta nomás. Yo creo que existe ahí un querer imponer. Ahora, si uno cuando quiere imponer algo lo puede interpretar como ego o no, tendría que responderle un profesional del área. Pero podemos trabajar justamente el sentido contrario. Pero tú también el que caes no en tiene eso, ego, Agustín. ¿qué es lo que tiene? ¿O en qué se caracteriza el que no tiene ego? El padre Berrío lo mostraba como un símbolo de un sacerdote que no tiene ego. Tiene humildad, Una persona, tiene sencillez. una persona sin ego Tiene mansedumbre. no opina. Una persona sin ego no juzga. Una persona con ego juzga. Eso es por definición. Ahí está. Eso es interesante, lo que acaba de decir Roberto, por eso te preguntaba, ahora lo dijiste. Si hay un ego de pensamiento, dice, bueno, cuando se juzga demasiado, cuando... ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que él que ha visto la pobreza de cerca, que la vive día a día, que ve el dolor, cuando tú estás en contacto con los que sufren, obviamente uno quiere transformar eso en algo positivo y le gustaría hacer muchas reformas para poder ayudar a todas las personas que están pasando por momentos duros, ya sea de pobreza, de dolor, de enfermedad o qué sé yo. Entonces es tan difícil poder, como dices tú, juzgar. ¿Ah? ¿Quién de nosotros tiene la verdad? ¿Qué religión tiene la verdad? ¿Dónde está la esencia real de la vida y del ser humano? Estamos todos en la búsqueda de la Son buenas tus trascendencia. preguntas filosóficas, pero tienen por lo menos una respuesta. Y el conocimiento científico ha demostrado no, para mí, Para por ti, favor. pues, Mario. O sea, si tú tienes una enfermedad grave, ¿vas a ir donde un espírita o vas a ir donde el más prestigioso de los médicos de la clínica más prestigiosa de Santiago? Para ti, pues, Mario. Para mí ti, no, sí. para ti. Bueno, Claro, porque entonces ya finalmente estamos hablando ninguno de tonteras. nosotros tiene... Estás jugando. Exacto. Pero es que me está saliendo Es que tú no puedes- tú no puedes denostarle de esa forma, estás hablando es que eso, tonteras, es o que sea, eso me no es un parece argumento una falta de racional, respeto. pues. La ¿Dijiste que racionalidad... estaba hablando
tontera. Pero a lo mejor no te gusta lo que dice, pero ahí a calificarlo no creo que no creo que corresponda. esté hablando no lo tontera. dije en esos términos, No, pero está bien, tú no está estás bien. argumentando en forma racional. O sea, ¿Por qué la no? ciencia es el elemento básico que Para nos ti. comunica. Ah, para mí, ya, sí, seguramente. Pero no te piques, pues. No, Ella tiene una es que visión- frente ella a tiene una visión ese distinta tipo del mundo, hay que respetar eso. de argumentos, hablen ustedes de Dios. Pero si no estoy Sigan hablando de rezando. Dios, estamos hablando, la pregunta del conductor era en Bueno. relación al padre de Ríos, ¿no es cierto?, porque él quería hacer esa transformación. Y yo te estoy contestando que desde mi mirada, perdón al sonido, desde mi mirada, él ha visto y convive con tanto dolor y con tanta pobreza. Yo toqué un área, sintiéndolo. como Exacto. la toco en la mayoría de los programas, que es el área de la iglesia, puedo tocar otra área, voy a tocar Exacto. otra área para no generar No, ma- está ma- bien. ma- Pero mayor ¿por qué disgusto. huyes? Polémica. ¿Por qué huyes? No estoy huyendo. Cerremos el círculo, terminemos este tema. estoy Me huyendo. parece súper interesante. Es que no estoy huyendo, al contrario, yo creo que hay gente que es creyente y hay gente que no es creyente. Hay gente que es de la teoría de Darwin, como el señor Chilling, y hay otra gente que es judía y profesa la ley judía. Y a mí me parece que hay que respetarnos todos los unos a los otros. Cuando se pierde la capacidad de respeto, yo creo que empezamos a tener ingredientes de ego, porque no hay capacidad de diálogo. Entonces, creo que ahí hay un tema, pero les quiero tocar Y eso algo, es lo que ha pasado en bueno, nuestra pero sociedad. les que fue quiero lo que tú tocar tocaste antes. algo interesante que es, a mi juicio, una característica o un antídoto contra el ego. Un antídoto contra el ego, que es la capacidad de escuchar. ¿Qué opina usted en este programa? La capacidad de escuchar y la capacidad, porque tenemos que intentarlo y hacer el esfuerzo todo lo posible, de generar... Hay un mono animado que Bueno, decía, huyamos ese- hacia la izquierda. ¿te acuerdas? Y la capacidad de generar acuerdos, la capacidad de escuchar y la capacidad de generar acuerdos. Roberto Álamo dijo, cada vez esta sociedad Egocéntrica. es egocéntrica. Y egocéntrica porque creo que estos dos elementos están muy ausentes. ¿Ah? Y la pregunta es, ¿por qué están ausentes? ¿Por qué están ausentes? En todos los estamentos, o sea, no me quiero referir solamente en un estamento en particular, porque creo que somos todos parte de la misma sociedad. Sí. ¿Ah? Creo que hay gente que es intolerante, hay gente que tiene mayor capacidad de diálogo, y ¿dónde pueden ver quizás una mirada más positiva? En Japón. No, en Chile estoy hablando, no en Japón. No, Acá lo en que Chile. pasa es que la experiencia Se fue a japonesa, Japón otra vez. la experiencia japonesa es interesante porque ahí todos viven para todos. No hay individualidades. Pueden haber, te fijas, porque lógicamente son seres humanos como todos, con virtudes y defectos, etcétera, etcétera. Pero allá trabajan para un colectivo y eso se ha visto en los grandes desastres. ¿Y por qué actúan así? Porque han pasado por situaciones traumáticas. ¿Será que los latinos no hemos pasado por situaciones traumáticas mayores, digamos? Yo coincido en lo que dices tú, y me gustó tu diagnóstico de que nuestra sociedad es una sociedad egocéntrica, pero esto se manifiesta incluso en algo que es políticamente incorrecto, y lo voy a decir acá. No tengo temor a decir cosas políticamente incorrectas. Bolivia ha pedido en reiteradas ocasiones salida al mar a Chile. Si este país fuera un ser humano donde le están pidiendo un paso, una servidumbre, una salida porque está encerrado en un predio, y tú eres tan desgraciado, tan mal nacido y tan egoísta para decirles no. ¿Y sabe por qué no? Porque mi bisabuelo peleó con su bisabuelo para no darle esa salida. Eso habla de una sociedad egoísta, una sociedad egocéntrica, que se confunde con la patriotería o con Perdón, el ¿tú nacionalismo. quieres darle salida al mar? Yo le daría, por supuesto. Yo no. Yo tampoco. Bueno, Mario, los escúchame, católicos, pero escúchame. los amantes ya de está- Jesucristo. está en el jugando gobierno, Antonio Neme también participa en este programa por si acaso. Antonio me dijo que no quería participar. En el gobierno, A ver, el hombre de misa diaria en el- que le reza a Cristo. en el ¿Por qué gobierno no del le quiere dar dictador a Augusto Bolivia? Pinochet, como dicen algunos, no yo, Ya. no yo, se le intentó dar salida al mar a Bolivia. ¿Se acuerdan el callejón este? El corredor. El corredor. ¿Y quién se opuso? Perú. ¿Quién? Perú. Po. Ya, po. Ah, entonces la culpa es de los peruanos. No sé de quién es la culpa, pero Chile tuvo la intención de hacer un corredor y darle salida al mar a Bolivia. Ven, si yo toco poquitas cositas políticamente incorrectas y saltan inmediatamente. Y eso va en contra Pero de su si fe. no estamos saltando. ¿Dónde está el amor por Pero, los Mario, demás? no se trata de ¿Dónde saltar. ¿Dónde está ese Mario, mandamiento que decía Mario, no le hagan a los lo demás pasa lo que es no te tú gustaría que te hagan a tú ti? partes de ¿Dónde una- está? tú ¿Dónde partes está de en una- ese egoísmo? Tú partes de una premisa falsa. Tú dices, Chile no le quiere dar mal a Bolivia. No es efectivo. Es que ¿sabe lo que- en el tiempo del sabe? gobierno militar, Chile le ofreció un corredor a Bolivia y el que se opuso fue Perú. ¿Sabe? Por eso no me gustan los religiosos.
porque son unos hipócritas. Van a rezar, Mira, me está pero, ofendiendo. pero no coinciden No, en la doctrina ofendió- básica del ofendió amor a mi de amiga, Cristo. ¿Dónde ofendió a está mi el amor de amiga, Cristo? Me ofendió a mí, no ofende al dueño del programa porque Pero lo pueden un- echar a matar en el trasero. Pero yo no estoy ofendiendo, lo ¿Qué estoy quiere gratuito? desafiando a que respondan con argumentos. ¿Por qué Pero yo tienen te esa estoy dando un postura? argumento. No. Chile le dio un corredor a Bolivia y el que se opuso fue Oye, Perú. Hoy día no estamos hablando del conflicto entre Chile y Bolivia. Lo que estamos hablando Fue es un acerca ejemplo. del Mira los tema del bolivianos ego. que se Fue un pongan a ejemplo trabajar. de- Vuelvo, ustedes se meten en unos bosques y cuesta sacarlos de allá adentro. Gobiernos de izquierda como creo los tuyos. que una de las características que podría ser un buen antídoto para no ser una sociedad egocéntrica es una sociedad que dialoga, que los líderes tengan la capacidad de escuchar Olvídate de eso, eso no existe. sobre las Eso es diferencias. música, como dijeron por ahí, es música. Bueno, eso. pero- Mientras más se habla de la bondad, del bueno, amor, pero por lo menos la humildad, es la no sociedad que llegamos yo cada anhelo. vez estamos Justicia, peor. Bueno, Pero no perdamos la es que es la esperanza. sociedad que yo No, anhelo, pero claro, es la sociedad que yo los anhelo, que mecanismos yo son otros, deseo, pero no y perdamos me gustaría, la y me gustaría verla. El señor Álamo parece que quiere estar en el Oriente. Mario Chilin, con relación a este tema, si tuvieras que hacer un cambio que es difícil lograrlo, lo reconozco, pero un cambio del liderazgo, de la forma como se está haciendo un liderazgo político, de la forma como se está haciendo un liderazgo de todos los estamentos de la sociedad, incluyendo el sector privado, que ayude a generar un puente de no construir una sociedad egocéntrica, un puente de diálogo, un puente de escuchar a la gente y un puente de establecer acuerdos, me guste o no me guste, pero que finalmente los acuerdos generan vínculos, con todas las diferencias que hay. Incluso en esta semana hubo todo un debate acerca de la despenalización del aborto y los que perdieron, incluso algunos de esos dirigentes dijeron, bueno, nosotros tenemos que respetar las instituciones. No estamos de acuerdo con esto, pero tenemos que respetar. Y mandan una señal en ese sentido, porque eran absolutamente en contra del fallo, pero dicen, estas instituciones existen y hay que respetarlas. Y tenemos que todos acatarlas. Y seguiremos luchando en nuestra propia carretera porque esto sea algo que permita a las mujeres protegerlas y no desampararlas, a pesar de que no están de acuerdo con lo que se falló. Yo creo que en ese diálogo es lo que Chile necesita. Es lo que Chile necesita, de alguien que perdió. Por tanto, yo estoy más optimista que el señor Álamo, que se quiere ir al oriente, a la sociedad, a los países nórdicos, digamos, que es lo que tanto él anhela. Entonces, volvamos al tema. ¿Cómo podemos destrabar ser menos una sociedad egocéntrica? Yo pienso que necesitamos mucha filosofía, enseñar filosofía, ojalá desde cuarto básico, argumentación, que podamos tener más educación y más información. Si finalmente el fanatismo deriva de la ignorancia. Mucha de la gente que es fanática es porque es ignorante. La ciencia, el conocimiento científico, es una verdadera aspiradora que limpia de toda la mugre de falso conocimiento, de charlatanería que está alrededor. El conocimiento científico nos ilumina y nos permite llegar a la verdad, a la auténtica verdad del empirismo, de la racionalización y de lo que comprueba nuestro sentido. Todo lo demás es un valle de charlatanes, de mitómanos, de cuenteros, de estafadores, de mugre, que lo único que ha hecho es construir terroristas islámicos, instituciones que tortura gente durante la historia y que no contribuye a la paz social. La ciencia es lo único que ha logrado unir a las personas. Gracias a la ciencia y la tecnología tenemos este aparato y con este aparato podemos comunicarnos por todo el mundo. En cambio, ¿qué es lo que ha aportado la charlatanería, los mitos y todo lo que enturbia el conocimiento científico? Bombazo, atropello en Barcelona, el derrumbe de las Torres Gemelas, eso. Finalmente, Qué comentario más sesgado. Puta, no puedo estar más en desacuerdo Yo contigo. creo que el dominio del ego te aleja de la sencillez y demuestra la inseguridad interior. Y eso, si lo extrapolamos en la sociedad, es lo que produce finalmente el conflicto. He dicho. Roberto. Yo, para no caer en una discusión que no sería la primera vez que discutimos esto con Mario, porque él tiene una posición sobre el Medio Oriente muy distinta a la mía, y él no considera el dolor de mucha gente, y tampoco considera la historia. No quiero caer en eso porque es una discusión que no es para llevarla a este programa. Yo te diría que el lejano Oriente, hablemos de la India, hablemos de China, ellos tienen una visión súper interesante con respecto al ego. Ellos dicen que hay que despojarse del ego, hay que liberarse del ego, porque el ego
identifica a las personas con los logros. ¿Qué significa eso? Que cuando tú ves a un intelectual, más o menos potente, y es seguido, y es escuchado, y el tipo escribe libros, etcétera, etcétera, o un abogado prestigioso, lleno de títulos y pergaminos, se tiende a identificar a la persona con sus logros. ¿Qué pasa? O un millonario, ¿cierto?, que exhibe bienes materiales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando se identifica a la persona con sus logros y esta persona pierde sus logros? ¿Cómo ha pasado? Muchas veces se suicida. Lo hemos visto. Si no se suicida directamente, lo vimos en la depresión de los años 30 en Estados Unidos, la gente perdió la fortuna en la bolsa por el tema de los tulipanes, se tiraba de cabeza, murieron no sé cuántas personas, porque justamente identificaba su persona con sus logros. Entonces, no tiene logros, ¿qué pasa con la persona? Desaparece la persona. Y eso es un tema súper interesante, más humano, mucho más humano que, Oye, y ahora, muy que la agresión al señor interesante, Schilling. si me permites un segundo para aportar un poco más a ese tema, si tú piensas en el liderazgo, uno de los temas centrales en el liderazgo es la diferencia entre el rol y la persona. Porque ocurre exactamente lo que tú estás diciendo, o sea, en el minuto en donde perdiste tu fama, donde perdiste tu sitial en el programa, donde algo ocurrió en tu buffet, que Dios quiera que no ocurra nunca, tú pasas a hacer ¿qué? Lógico, Nada. desaparece nada. la persona. ¿Te fijas? con ¿No? sus Entonces, logros. si tú no estás centrado en tu calidad humana, perdiste el rol Antonio y vivió una te experiencia convertiste en traumática nadie. con respecto a eso, ¿cierto? Tú eres un periodista, ¿cierto? Tuviste muchos años en el Canal 13 y tuviste una situación compleja. Sí, claro. ¿Y ahí qué pasó con tu ego? Con tu ego. ¿Apareció la persona? Cuando Apareció, desaparecieron los logros. apareció la persona. Ahora, En toda su sencillez, apareció la persona, el ser humano. ¿Y te costó encontrar ese punto? No, nada. ahora, nada. hay algo de lo que dijo Roberto de los logros, cómo disociarse de los logros para que no sea un contribuyente al ego, y mencionó India. Habrá países muy desarrollados, con grandes logros, pero que fueron capaces de que el logro no los aplastara en desarrollar el ego. Me lo van a contestar a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Siga debatiendo a través de las redes sociales, hashtag CDB-ego. Sociedades que tienen grandes logros y personas que tienen grandes logros, no solamente sociedades, personas que tienen grandes logros, me quedo la palabra logro, incluso personas que pueden ser ricas, necesariamente significa que son todas egocéntricas, son todas, o hay personas que pueden manejar eso sin que necesariamente los gobierne. Puede que se produzca ese dicho que dice que se le fueron los humos a la cabeza. Cuando una persona logra muchos éxitos, y en eso coincido con el señor Álamo, que a pesar de que me ha denostado en este programa, sí Merecidamente. pienso que es muy valioso Pero tú has su denostado a aporte todos respecto. nosotros también, ¿eh? No, no he denostado a nadie. A la Solo- Iglesia Católica, a los Jesús, a la Biblia. Es una A los invitación. musulmanes. Tú nos tratas a nosotros de como No, que si fuéramos... no hablé de A los tú nos hablas de... los musulmanes. Bueno, no han entendido entonces. Antonio, o no me he por dado ser a entender católico, lo no- Vamos a hablar de suficientemente bien. denostar en el próximo programa. ¿Qué significa denostar? Bueno, Interesante. mi interés no era hacerlo sentir mal ni hacerlo sentir triste por sus creencias, sino que invitar en el camino socrático de investigar y buscar el Pero Mario Chile, conocimiento. Nada más. pero contéstame esta pregunta. Si no lo encuentran, bueno, es una personas que tienen responsabilidad grandes logros, necesariamente todos pueden caer en la tentación. No, si todos podemos caer, pero te estoy diciendo, ¿hay personas que todos caen? No, por supuesto que que- hay una relación matemática, el que yo tiene creo riqueza siempre va a ser un egocéntrico. Yo creo que no podemos llegar a un cuantificador universal de todos los que tengan éxito, todos se van a volver locos con el ego. A mí me parece que figuras líderes en Chile como el Padre Berrío, Benito Aranda, que tienen logros exitosísimos, o sea, son personas de un brillo y de un carisma enorme, no creo que ellos caigan en la tentación de creerse el cuento, de sentirse superiores al resto. A mí me gustó lo que dijo Roberto. ¿Qué pasa si a ti te quitan los logros? ¿Qué es lo que te queda? Te queda tu esencia, lo que eras antes de esos logros. Cada uno de nosotros estamos en este programa porque somos personas que
tenemos algún tipo de éxito, si no, no estaríamos en este programa. Si no fuéramos exitosos, no estaríamos en este programa. Pero ¿qué éramos nosotros antes de este éxito? Éramos personas con hambre, con apetito, de lograr cosas, de lograr el título universitario, de lograr ciertos éxitos. Y eso es lo que nos hace tan felices a nosotros o tan orgullosos de sí mismos. Ahí está la esencia de nuestra alma, de nuestro espíritu que busca con hambre, con ansia, la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Ahí está lo que decía Sócrates, nuevamente, conócete a ti mismo. En el conocerse a sí mismo está el camino para llegar y no desviarse por el ego. Mario Chilin, alguna gente encuentra esa verdad en la fe y piensa que la fe no es Sócrates. ¿Ah? Y frente a esa realidad, que en este programa tú has cuestionado, he dicho, no, es que eso no es científico, eso puede ser cualquier cosa, pero no científica significa necesariamente un cuestionamiento. ¿Tú sabes lo feliz? Porque sería interesante Sí. que tú una ¿Tú vez- sabes lo es que feliz? sería interesante verte en un avión con turbulencia que se caía para abajo, no sé qué estaría Sí, pensando sí, el por señor supuesto. Chile en ese momento, porque, y te lo digo, ojalá nunca te pase eso, pero que yo creo que Sí, ya ha pasado. pero en el momento inminente en que uno va a perder la vida, yo creo que uno se empieza a cuestionar hasta las teorías de Darwin, se empieza a cuestionar una serie de cosas en ese momento. Por supuesto, porque- Y de hecho, eso tú lo viviste. O sea, Tú lo viviste, Roberto Álamo. Entonces, ¿qué mirada Roberto es tienes un de eso? sobreviviente. Pero, ese minuto- en ese minuto- antes que le dé la palabra a Roberto, tú me estás haciendo el nexo de la fe a través del miedo. Es decir, mientras nosotros estemos sentados acá con salud y con plenitud de nuestro qué el sentido, miedo? podemos criticar la religión o criticar la fe. Pero si te estás cayendo en un avión, si te estás ahogando, si se te está muriendo la familia, si caíste en pobreza, es decir, el terror que cada ser humano puede tener, ahí recurre la fe. La Iglesia, y no solo la Iglesia, en general las religiones del mundo han demostrado a través de su historia que han manipulado a la sociedad con el miedo. Y por eso le han robado a las personas a través del miedo. Señor Neme, done todos sus bienes a la Iglesia y con eso usted, que se está muriendo, le aseguro que va a ir al paraíso. Eso es lo que han hecho, manipulación. Lo que una ocurre, Mario, manipulación. es que tú sacas un texto fuera de contexto como un gran pretexto. Sí, eso es lo que tú haces. ¿Te gusta esa palabra? Eso es lo que tú haces, exactamente, porque tú tomas lo que han dicho aquí algunas personas, lo estrangulas y lo usas como un buen pretexto argumentativo en lo que tú sostienes. Pero honestamente yo no te podría haber colocado el avión, te podría haber dicho lo siguiente: tú puedes pasar una situación de debilidad o una situación de prueba en tu vida. O un hijo enfermo, qué sé yo. Ni siquiera ¿No? una tragedia. El miedo. Ni siquiera una tragedia. No, te estoy hablando de una adversidad y donde tú dices, yo creo que aquí algo de la teoría de Darwin no me funcionó y me abría otro mundo. Te lo puedo ver en ese ángulo. Eso no tiene que ver con el miedo. Entonces, no me saques un ejemplo para argumentar nuevamente tu teoría. Yo te estoy diciendo simplemente de que no necesariamente, que incluso que el argumento de la verdad que tú puedas tener, no puede tener ausencia de ego. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Quién dice que tu verdad es la verdad? No es mi verdad. Yo estoy hablando de la Tú lo dices, ciencia. sí, bueno, Ahora, volvemos a lo mismo. si tú quieres decir que la ciencia no está en lo cierto, quiere decir que este aparato Yo no no he dicho eso. funciona. Quiere decir que si tú tienes una enfermedad, anda al líder espiritual mejor que conozca y no al médico. No te internes en la clínica porque ellos van a operar con ciencia y no con fe. Mira, ellos van a operar porque saben Mario, cómo sí, funciona tu Mario, cuerpo. sí, independiente de lo que yo diga, hay gente que cree que alguien creó incluso la ciencia Sí, por y que supuesto. es más grande que la ciencia. Y esa gente creo que merece un respeto también en su postura Sí, y no por decir, supuesto. bueno, es que eso no es científico, por lo tanto están todos marginados. Pero quería ir al tema de una historia que te pasó a ti. Tú tuviste un accidente aéreo a punto de morir. De hecho, los tripulantes que iban en ese avión Sí. todos murieron. Sí, sí. ¿Cuál es la pregunta específica? La pregunta específica es cuando uno está en el extremo y que tiene poco espacio de minuto para pensar y reflexionar, incluso de la concepción que uno tenía de la vida, uno muta, uno cambia. Sí. Primero quiero rescatar algo que dijo Mario, porque por lo menos está en la búsqueda. Cada uno busca la verdad por distintos caminos. Tú lo buscaste por el lado de la ciencia, me parece súper interesante. Yo como ingeniero también coincido contigo en que la ciencia da respuesta a muchas cosas y es verdad que la Iglesia queda un poco primitiva frente a los descubrimientos de la Iglesia y la Iglesia ha tenido que reconocer los aciertos de la ciencia. Yendo al tema de mi accidente, es interesante vincularlo un poco con el tema de la ciencia porque nosotros
no solamente materia, sino que somos también energía, Espíritu. y espiritualidad. Porque las personas pueden interpretarla de distintas formas. Entonces, yo, de verdad, cuando el piloto decía, con garabatos soeces, nos vamos a matar, y el avión, ¡guau! Y todo, ¡guau! Cayendo de 2000 metros de altura. Caída libre. Caída libre, se habíamos perdido un ala. Entonces, el piloto decía, nos vamos a matar. Entonces yo le decía, matémonos, tal por cual, con garabato también, porque en el fragor ahí tú no cuidas mucho el vocabulario. Pero lucha hasta el final. Y logró hacer una especie de spin con la mitad de un ala y seguimos volando ahí más o menos. Entonces yo, sinceramente, yo no soy católico, pero sí creo en el mensaje de Cristo, lo encuentro muy coherente. Y dije, bueno, ayúdame a hacer un puente entre tú y el piloto, para ayudarlo de alguna forma. Y de verdad resultó. O sea, un día con un café, les puedo contar los detalles, digamos, porque tuvimos 3 horas dando vueltas, perdido, qué sé yo, pero realmente el tema de la espiritualidad funcionó, y funcionó para mí. Yo fui el único que se salvó, de hecho. Vivian. ¿Sabes qué? Quiero agarrarme del testimonio de Roberto, porque era el tema que estaba pensando. Y finalmente es cómo ves tú tu acción en el mundo. Si es ¿por qué estamos en este programa? Para sentir que nos vemos bonitos en televisión, para que nos vea mucha gente, para que te reconozcan en la calle, para que tu oficina se llene de clientes, o para ser instrumento, para ser un instrumento de reflexión, para provocar conversación al interior de la familia, para dar un punto de vista de distintos temas que en este programa son temas valóricos y que hoy en día en nuestra sociedad no se tocan, porque tenemos un tema de mucho consumismo y de cosas muy superfluas. Y en ese sentido, cuando tú ves la vida como una instancia donde tú eres un instrumento, así como lo fuiste tú, en ese sentido todo cobra un sentido distinto, y el ego también empieza a tomar el lugar que debe tener. Yo no digo que no deba tener ninguno, porque de cierta manera tenemos que tener algún grado de seguridad de que nuestras experiencias, de que nuestros argumentos, de que nuestra conversación va a ser útil para el resto. Vamos a provocar algo que sea constructivo en la familia y en la gente que nos está viendo. Entonces, en ese sentido, el tema espiritual, más allá de la religión, y es un tema que yo no puedo discutir contigo, menos en televisión, porque tiene que ver con la fe, y no sabría cómo explicarte. Te puedo contar en algún minuto, si tú quieres, mi experiencia, pero no tengo cómo argumentártela, que quizás habría que traer un teólogo, y no soy yo esa persona. Pero sí el hecho de que tengamos un fin, y nosotros somos un instrumento. Y en este minuto estamos siendo un instrumento. No estamos aquí porque seamos exitosos y fantásticos y nada por el estilo. Estamos aquí porque por algún motivo se da que entre nosotros podemos conversar y generar un ambiente distinto en nuestra sociedad, una reflexión distinta y algo constructivo, que además te felicito, digamos, por tener un programa que aporte con pensamiento. Vivian, gracias por venir a nuestro programa. Gracias. Antonio Neme. Qué lindas palabras de Vivian. Sí, Yo muy solamente quiero decir que el caballito de batalla para vencer el ego que todos tenemos en diferentes grados, es la humildad. Mientras más humildes seamos, menos ego vamos a tener. Roberto Álamo, gracias por contar tu testimonio y también por el aporte a este No, programa. al contrario, gracias a ti por la invitación. Don Mario Chilling. Muchas gracias por Escríbanle al tener la señor- paciencia de Al escuchar. contrario, escríbanle al señor Chilling también, al Twitter, a ver qué opina de lo que él acaba de vertir en este programa. Nos vemos mañana a esta misma hora.